Hoy culmina el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés. De esta manera se cumple la promesa de Jesús. Llega el Espíritu Santo y se inicia la misión de la Iglesia en el mundo. Como los discípulos, somos invitados a superar los miedos e inseguridades y a experimentar en nuestras vidas la fuerza del Espíritu Santo, participando activa y valientemente en la misión evangelizadora de la Iglesia. Siempre es Pentecostés, porque el Espíritu de Dios siempre trabaja, siempre sopla, siempre anima y nos despierta a lo nuevo, a cuidarnos unos a otros. Nuestra comunidad quiere sumarse al eterno Pentecostés y abrir sus puertas a los muchos dones del Espíritu. Con gozo comenzamos esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Nos alegramos, gozamos, celebrando juntos este día de Pentecostés, día del Espíritu. El Espíritu, como nos decían, está siempre, es el que anima a la Iglesia, es el que nos da la vida nueva. Es Dios mismo actuando en nosotros y en la Iglesia, en la comunidad. Pero lo celebramos de una manera particular, pues haciéndonos nosotros también ese compromiso en nuestra vida de guiarnos por este Espíritu, de dejarnos iluminar por Él y que esos dones que recibimos pues sean comunitarios, estén al servicio de la comunidad. Poniéndonos todos en presencia de Dios, y pidiendo particularmente, especialmente por Tadeusz Doliński, que ha fallecido, por aquellas personas que nos han dejado y desde luego por todos los enfermos que tenemos alrededor, poniendo nuestra vida en manos del Señor, en manos de Dios y pidiéndole su misericordia, su abrazo de Padre para todos nosotros. Que por el Espíritu mueves nuestros corazones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que has enviado al Espíritu para hacer de nosotros un solo pueblo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que guías a la Iglesia por tu Espíritu. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios en su bondad tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y alabamos cantando a Dios. Aleluya, amén. Aleluya,
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta de Pentecostés santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos y acogemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Ven, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu divino. Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, y tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven Espíritu de Dios.
comparte tus 7 dones. según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia. Nadie al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, recibe el poder del Espíritu de aleluya, aleluya, recibe el poder del Espíritu de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos con alegría, estamos contentos, gozosos de celebrar esta fiesta de Pentecostés, esta fiesta que es la culminación de todo el tiempo de Pascua y que se sigue llamando en liturgia es la Pascua, la tercera Pascua, la Pascua de Pentecostés, ¿verdad? La Pascua de las cosechas ya, cuando el inicio de esta fiesta pues era una fiesta de las cosechas, ¿no? Y en el mundo de Israel, en el mundo judío, pues se celebraba esta fiesta recordando que el Señor les había dado la ley, la Torá, ¿verdad? El camino de vida. Igual que pues en la Pascua celebraban la salida de Egipto, la salida de la esclavitud, pues ahora celebraban que el Señor, para guiarlos y construirlos como pueblo, les había dado pues su ley, los mandamientos, pero no solo los mandamientos, todo el camino de vida que significa la Torá, ¿verdad? Y bueno, pues el gozo de estar, saberse y ser conscientes de formar parte de ese pueblo de Dios. Nosotros celebramos eso y celebramos más todavía. Celebramos que lo que nos ha dado Dios, que el don de Dios es el Espíritu, es su Espíritu. Es el mismo Dios que viene a nosotros, a vivir en nosotros. ¿Qué pedimos? Y todos estos días, además, pues era la oración habitual y hoy, de manera particular, pidiendo que el Espíritu esté en nosotros, habite en nosotros. Como nos habéis cantado tan hermosamente, ven Espíritu Divino, claro, ven, manda esa luz, ven dulce huésped del alma, ven a nuestro corazón, a vivir en nosotros. Esta oración que es tan preciosa, ¿no? Que reúne un poco todo ese deseo de vivir en el Espíritu.
Esa petición que hoy hace la Iglesia, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Enciéndenos, danos fuego en el corazón, ¿verdad? Porque eso de vivir la vida nueva, la vida de hijos de Dios, pues hombre, no puede ser una cosa que nos deje así como tan tranquilos, como indiferentes, ¿no? Oye, que ha venido el Espíritu de Dios sobre ti, que te llena, que te da fuerza, que te ilumina. Y vale, hombre, esto exige un poco de entusiasmo, de ilusión, ¿verdad? De vivir según el Espíritu, de vivir según el Espíritu. Es ese regalo que se nos ha hecho. Fijaros, el evangelista en el Evangelio de Juan coloca todas estas realidades juntas. El mismo momento de la resurrección ya le pone como exaltación de Jesús en el cielo con la vida del Padre y inmediatamente después la venida del Espíritu. Es lo que escuchábamos hoy. Ya lo hemos escuchado algunos de los domingos de Pascua, ¿verdad? Todo este tiempo de Pascua hemos ido recordando esas expresiones de la resurrección de Jesús que ellos fueron viviendo, fueron percibiendo. Y hoy recordamos esta, el Señor se hace presente en medio de ellos, cuando estaban cerrados. Y eso tiene un significado, no solamente que hubiesen cerrado la puerta con llave, ¿vale? Que a lo mejor también, y a lo mejor hasta poniendo una barra, ¿no? Porque el significado de la palabra, porque he leído en algunos exegetas, en algunos especialistas, es más que lo de solo cerrar la puerta, que eso lo hacemos cuando salimos de casa, ¿verdad? No, es poner una barra, poner trancos, es encerrarse. Bueno, pues eso que nos ha pasado un poco en la vida hace no mucho tiempo, que nos hemos tenido que encerrar y que ha habido gente que ha habido 2 meses encerrada. Pues eso, estaban encerrados, y encerrados exteriormente y encerrados interiormente, porque su corazón se había quedado estrecho, encogido, y parece que no cabía nada. Y lo que nos dice es que el Espíritu de Dios viene para que abramos no solamente la puerta, que a lo mejor también, si la hemos cerrado, pero sobre todo que abramos nuestro corazón y nuestra vida, que Él viene a nosotros a vivir con nosotros, a hacernos ese regalo de la vida de Dios, de la vida nueva, que renueva la faz de la tierra, pues para que todos tengamos, la humanidad tenga una vida nueva. Y fijaros, en esa manera de presentarlo el evangelista, hoy viene ese don de Dios, ese Espíritu que viene a habitar en nosotros y que nos dice, nos da todos esos dones de Dios, que además le pedíamos en la oración, en la liturgia en eso suele ser muy expresiva, en esta oración muy especialmente, decía, para que realices hoy también aquellas maravillas que hiciste en el comienzo de la predicación evangélica. Claro, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles y nos damos cuenta de cómo los apóstoles pasaron de ser esos hombres cobardes, encerrados, con miedo, oye, como podríamos tener cualquiera en una situación parecida, ¿vale? Pasaron a ser esos hombres que se lanzaban por el mundo a predicar, se enfrentaban con cualquier situación, fuese la que fuese, y les costase lo que les costase, y a la mayoría les costó la vida. O sea que... Y entonces, esa transformación no puede ser obra de, bueno, así de pronto, una mañana me levanto en vez de con el pie derecho con el pie izquierdo y decido hacer esto. No, eso es una acción de Dios, si no, no tiene sentido. Y esas maravillas que realizaban los apóstoles y que realizaba la comunidad cristiana. Y hoy pedimos al Señor que realice esas maravillas entre nosotros. A lo mejor no tanto unos signos externos que nos asombran, aquella curación del paralítico, etcétera. Pero a lo mejor sí los esenciales, los más fundamentales. Lo que pasa es que a veces tenemos cerrado no las puertas, sino los ojos del corazón, y entonces a lo mejor no nos damos cuenta de tantas maravillas como hay, porque fijaros, los dones de Dios. Lo primero, no tengáis miedo. Primero eso les dijo a los apóstoles, ¿no? Y enseguida, paz a vosotros, paz. Pues cuando en nuestro entorno se realiza algo que conduce a la paz, estamos actuando en el Espíritu. Y cuando en una sociedad, a veces enfrentada, a veces hostil, a veces que estamos todos con la escopeta cargada, diciendo, a ver por dónde me viene este para contestar yo con lo contrario.
enfrentándonos unos con otros y guardando siempre ahí el resquemor. En toda la sociedad, y muy bien representada además entre los que hemos elegido. Creo que está muy bien elegido la representación de la sociedad, unos enfrentados con otros y echándose en cara todo, absolutamente todo. Bueno, pues es lo que ocurre en muchas partes en la sociedad. Y nos dice paz a vosotros, nos dice que construyamos la paz, que tengamos acciones de paz, y cada vez que contribuimos de alguna manera a que haya un poco de paz y podamos mirarnos a la cara y ver no a un enemigo o no a alguien hostil, sino todo lo contrario, a alguien cercano, a alguien con quien podemos entendernos, incluso si no pensamos lo mismo, pero con quien podemos hablar, pues estamos haciendo el espíritu, actuando en el espíritu. Y es Jesús mismo que está dándonos su propia vida. Paz a vosotros, le repite, y les da el Espíritu. Recibid el Espíritu Santo. El soplo, la imagen tradicional del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu, el soplo de vida, que es precisamente el que recibimos al comienzo de nuestra vida, el nacimiento de la humanidad y de la de cada uno de nosotros. Un soplo de vida que nos permite vivir, ¿verdad? Ese es el Espíritu, la imagen del viento, del aire, que se lleva todo lo negativo, del fuego que quema aquello que tiene que arder y que hace que se ilumine el mundo, ¿no? Ese es el don del Espíritu. Y inmediatamente después de recibir el Espíritu, el don del perdón. Oye, y eso sí lo podemos hacer presente hoy. Y esa maravilla la tenemos que realizar nosotros como cristianos y como comunidad, como iglesia. La paz, contribuir a esa paz, contribuir a esa sociedad mejor, y el perdón, que haya perdón. Recibid el Espíritu y a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Le da esa capacidad a la Iglesia. De la misericordia, del perdón, establecer ahí el perdón del mundo. Y que todas las personas puedan llegar a conocer ese don de Dios y vivir en el Espíritu. Nos lo recordaban de dos maneras distintas, en dos situaciones, pues los textos de los Hechos de los Apóstoles y de la carta de San Pablo a los Corintios. En el fondo vienen a decir cosas muy parecidas. Cuando el Espíritu está ahí presente, pues se realiza esa unidad fundamental en la que todos nos sentimos miembros de Cristo. Y es el Espíritu el que nos anima en el camino de la fe. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu. El reconocer en Jesús a Dios mismo que está en nuestro lado. Eso es obra del Espíritu. Y los carismas o los dones que son repartidos en la comunidad cristiana. Hay muchos dones, muchos carismas, pero un mismo Espíritu, que es el que los da a todos, ¿no? Hay diversidad de ministerios, de tareas, no a todos se nos encarga lo mismo en la comunidad cristiana. Y a unos se les encargará cantar y animar la liturgia, y a otros se les encargará animar a grupos de jóvenes o de catequesis o de etcétera. La animación de la ayuda a las personas necesitadas y otros muchos más. Y además los carismas y los dones y los ministerios que la Iglesia, además de los que el propio Jesús propone y se propone en la Escritura, se han podido ir creando por la necesidad que ha ido existiendo en el camino de vida. Y el carisma de presidir y de anunciar el Evangelio también, y de explicar la palabra de Dios que recibe pues el Papa, los obispos y los sacerdotes, ¿no? Pues todo eso es don del mismo Espíritu. Y es el Espíritu el que nos guía a todos, si realmente queremos caminar en ese Espíritu. Cuando esos dones o esos carismas no los recibimos y los guardamos en el bolsillo, o los utilizamos para mi propio servicio. Entonces no, eso rompe con la comunidad. Pero nos recordaba Pablo, el cuerpo de Cristo es uno. Tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Y esos dones que recibimos se nos dan al servicio del bien común. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y eso lo dice Pablo a una comunidad de Corinto que tenía problemas, que estaban divididos, que tenían problemas serios. Oye, como pueden ocurrir en cualquier parte. En toda parte donde estamos los humanos pueden ocurrir estas cosas. Pero
precisamente nos dice, seamos conscientes de que todos somos llamados a vivir en el mismo espíritu. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en el mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Esa conciencia es la que tenemos que tener, que formamos parte de esa comunidad en la que nos une lo esencial, el camino de Cristo, el mismo espíritu, la misma vida, por muy diversos que seamos en nuestras maneras de ser o los pueblos de los que vengamos. Porque precisamente, por ejemplo, el texto de los Hechos de los Apóstoles lo que nos dice es que en aquel momento había gente de todos los lugares. Eran judíos que venían a celebrar la fiesta en Jerusalén de todos los lugares, pero insiste el autor precisamente para decirnos, está llamado a ser anunciado este mensaje del Jesús, del Evangelio, la buena noticia a todos los pueblos. Y nos va citando todos los pueblos de alrededor, todos ellos. Hay ciudadanos de todas partes y con sus lenguas y sus costumbres y sus maneras de hacer. Pero todos se entienden porque tienen el mismo espíritu. Escuchan la palabra de Dios y la entienden porque están en el mismo espíritu. Justo lo contrario, que por eso se escribió ese texto así, antitéticamente, con contraposición al texto de Babel del Antiguo Testamento, en el cual un pueblo que decide construir una torre y llegar hasta el cielo y decir nosotros somos capaces de todo y no necesitamos a nadie, ni a Dios siquiera, por supuesto, faltaba más, y entonces empiezan a no entenderse, porque cuando no está Dios no nos entendemos. Incluso si hablamos con la misma lengua nos confundimos. Mientras que podemos hablar lenguas diversas, tener formas diversas, si el Espíritu de Dios está, nos entendemos, porque sabemos dónde está lo esencial y caminemos en lo esencial, en el Espíritu de Dios. Le pedimos que el Señor venga sobre nosotros, nos fortalezca, nos anime, para que realicemos la misión, porque no es para que nos la guardemos en el bolsillo, sino para que realicemos la misión, la tarea de ir a anunciar y hacer conocer a todos el Evangelio de Cristo. Que así sea. Confesemos juntos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y oremos presentando al Padre Dios nuestras peticiones, nuestras oraciones. Que el Espíritu vaya iluminando a toda la Iglesia, a todos los miembros. Por eso hoy también se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado, pues porque todos somos llamados a anunciar ese mensaje. Por la Iglesia, para que por la fuerza del Espíritu pueda seguir sintiendo aquel impulso renovador que transformó a los discípulos el día de Pentecostés, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, para que vivan su ministerio como servidores del pueblo de Dios, reconociendo y animando la labor de los laicos en la Iglesia y en la sociedad, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los laicos, para que asumamos responsablemente nuestra vocación y misión cristiana, y para ello realicemos el proceso de formación necesario, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren la enfermedad y el dolor, para que la fuerza del Espíritu los acompañe en los momentos difíciles y de soledad, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los movimientos de acción católica y de apostolado seglar, para que atentos a la llamada del Espíritu,
sean fieles a su misión de anunciar el Evangelio en todos los ambientes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad cristiana, para que con la celebración del 50 aniversario, el Espíritu del Señor nos conceda la unidad y nos enseñe a ser una auténtica familia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Presentamos nuestras oraciones personales por nuestras familias, por las personas que nos han pedido orar por ellos, sobre todo por tantas personas sufrientes en estos momentos. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que esta celebración nuestra sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu Hijo unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y unidos a los coros celestiales, los ángeles, los santos y a todas las criaturas, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Mi Dios, digno de alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza.
Hosana, el que viene en nombre del Señor. El que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó la copa y, dándote gracias de nuevo, la pasó a los discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Reconocemos al Señor en la Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya entrega quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Antonio, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Que de los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Ponemos en presencia de Dios a nuestros hermanos que nos han dejado. Pedimos el abrazo misericordioso para Tadeusz Doliński, para nuestros familiares y amigos, para las víctimas de la pandemia. Recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, fieles a la palabra del Señor, sabiéndonos hijos y que el Espíritu del Señor habita en nosotros, podemos rezar así al Padre Dios como nos ha enseñado Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. La paz que tú has querido dejar a los discípulos. Les dijiste, nos dices, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestras faltas, mira la fe de tu pueblo y concédeles, según tu palabra, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero que quitas el pecado del mundo, Cordero piedad. Cordero que quitas el pecado del mundo, Cordero piedad. Te quieras, Señor, Cordero de Dios ten piedad. Te quieras, Señor, Cordero de Dios ten piedad. Cordero que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos Señor, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos Señor, danos la paz. Este es Jesucristo, vida entregada y compartida. Dichosos los llamados a participar de la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas de este mundo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jesús mío, no permitas que me separe de ti. Amén. En aleluya por las campanas también. Aleluya y gracias por toda la presencia del Espíritu en nuestras vidas, en todos los dones que recibimos, en todas las personas que al formar la comunidad ponen esos dones al servicio de todos. Pues así damos gracias a Dios y le pedimos esa fortaleza y esa vida que el Señor quiere infundir en nuestro corazón con su Espíritu. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. La Virgen María fue la mujer y el discípulo, la discípula que mejor recibió el don del Espíritu. Tanto es así que el Espíritu la cubrió con su sombra para que naciese el Salvador. Por lo tanto, es el mejor modelo para recibir el Espíritu. Cielo
según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Es una alegría el poder veros a muchos, y ahora nos tenemos que organizar, porque después de cada misa se limpian los bancos. Entonces necesitaríamos 6 personas, no es nada más que con un fufú así y otro detrás con un papel limpiando, ¿no? Y lo mantiene 8 horas, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, si os ponéis de acuerdo con Cristina, ¿dónde está Cristina? Que no te... Allí. Bueno, aparte de poder colaborar en la colecta, pues, o dejárselo a Miguel Ángel o a otra persona que lo tenga, y si os ponéis de acuerdo. Y también sería bueno que sobre las 11:10, si hubiera algún voluntario que viniera para hacer lo que he estado haciendo yo, pues también es interesante, porque yo no siempre puedo estar ahí. Entonces, si nos vamos organizando, vamos repartiendo el trabajo, sintiéndonos protagonistas y además colaborando en aquello que decimos que queremos hacer. Hay que desinfectar, pues tío, a desinfectar, ¿vale? Y a ponernos manos a la obra, que las cosas vienen por obra y gracia del Espíritu Santo, pero a través de lo que cada uno de nosotros hacemos. Bueno, que me alegro un montón que andemos por aquí, sobre todo veros bien, y a seguir unidos para salir adelante, ¿no? Y sacar esto desde la mirada divina.